Bienvenidos a mi canal, me llamo Miriam y soy partidaria de la libertad y la justicia. Gracias, presidente. Buen día. Ricardo Ortiz, del Heraldo de México. Uno de los temas que ahorita ha causado o hemos visto que ha aumentado es los asesinatos hacia los políticos. Hoy traemos en la edición impresa que aumentó, comparado con el 2017, un 55% los asesinatos. ¿El gobierno que usted encabeza ya tiene pensado hacer un programa o hacer algo para combatir esta actividad? Hay varios también políticos asesinados de Morena. La semana pasada vimos en Oaxaca que va en aumento este tipo de casos. Y otro, presidente, ¿tienen pensado enviar algún representante para la toma de protesta del presidente Nicolás Maduro? Y la última, presidente, ¿cómo va esta lista de presos políticos que se está realizando? Y me interesa mucho saber si en esta lista ya se puso al exgobernador Guillermo Padres. Él, a través de una carta, pidió a su gobierno su ayuda porque él asegura que es un preso político de la administración pasada. ¿Usted qué le respondería? Gracias, presidente. Bueno, para no olvidar las preguntas, que son tres, empiezo por la última. Hay una mesa que en la Secretaría de Gobernación que atiende la licenciada Olga Sánchez Cordero. Ahí se están revisando todos los casos para cumplir con el compromiso de liberar a presos políticos, a presos que están injustamente en las cárceles. Ya han salido un número importante de presos y van a seguir saliendo, pero se están revisando todos los casos. Entonces, seguramente la licenciada Olga Sánchez Cordero va a informar sobre este caso en particular y sobre todo lo que se ha venido haciendo para liberar a los presos políticos. O sea, solicitan, reciben peticiones de todos. A nadie se le niega la posibilidad de revisar su caso. Todos. Les puedo comentar que hace 2 o 3 días, cuando iba a Reynosa precisamente, 2 hermanas del exgobernador Hernández, que está preso, me entregaron también una carta solicitándome lo mismo. O sea, y así en varios casos. Y nosotros no estamos rechazando a nadie y se está haciendo una revisión, actuando con mucha responsabilidad y buscando que se haga justicia, que en efecto se trate de consignas políticas para mantener en la cárcel a personas, muchos que les han dilatado demasiado su sentencia, que no les resuelven, aun cuando no hay elementos desde el punto de vista jurídico. O sea, ya se acaba la persecución por consigna, como lo hacían antes. Eso se termina. O sea, es apego estricto a la legalidad. Y eso es lo que estamos haciendo. Acerca de los homicidios, estamos todos los días. No es que vamos a hacer eso, lo que estamos haciendo ya. Todos los días estamos atendiendo el problema de la inseguridad y de la violencia. Y hay una tercera pregunta. Esto produjo también alguna inquietud, cuestionamientos, porque los diplomáticos mexicanos no firmaron una carta de condena al presidente Maduro. ¿Por qué no se firmó? Como dicen los abogados,
¿Quieren que les lea el artículo? A lo mejor estaría bien. ¿Quién tiene una constitución por ahí? El 89 de la Constitución, fracción 10ª. A ver, ahí ustedes ayúdenme. Está entre mis facultades como presidente de la República. ¿Qué dice el 89? Es la 10ª, creo, si no recuerdo mal. Es como facultad del presidente. Sí. Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes. A ver, yo te voy a repetir para que no se escuche. A ver, tú me vas. Las facultades, entre las facultades. Sí. Y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención. A ver, despacio. Repite. En la conducción de tal política... En la conducción de tal política, se refiere a la política exterior. El titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos. La autodeterminación de los pueblos. La no intervención. La no intervención. La solución pacífica de controversias. La solución pacífica de las controversias. La proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Así. Es un principio constitucional. La no intervención y la autodeterminación de los pueblos. A veces se olvida, porque hubo un tiempo en que no se cumplía con esa política. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Apegándonos a lo que establece nuestra Constitución. Pero además, es un principio no solo constitucional, político. En el célebre discurso del presidente Juárez, cuando regresa victorioso, porque se recupera, se restaura la República, se hace mención a la frase, el respeto, dice, entre los pueblos, entre las personas, entre los pueblos, entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Nosotros no podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Yo respeto a quienes llevan a cabo esa política. A lo mejor ellos no tienen problemas en sus países y les da tiempo para ocuparse de lo que sucede en otras partes del mundo. Nosotros tenemos mucho trabajo. Para mí, la mejor política exterior es la interior. Si nosotros acabamos con la corrupción en México, si hay trabajo, progreso, bienestar en México, vamos a ser respetados en todo el mundo. Pero esto aplica no solo para este caso de Venezuela. Nosotros fuimos respetuosos en la campaña cuando desde el gobierno se tomó partido en las elecciones de Estados Unidos. Nosotros apostamos a la no intervención. Recientemente hay diferencias en Estados Unidos, hay confrontación política, que es lo más normal en las democracias,
y no opinamos de eso porque no nos corresponde. No podemos estarnos inmiscuyendo, metiéndonos en la vida interna de otro país, porque nosotros no queremos que nadie, ningún gobierno extranjero, intervenga en los asuntos que solo corresponden a los mexicanos. Es un principio de política exterior establecido en la Constitución. Que si se va a enviar representantes a Venezuela, eso lo va a resolver la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero estoy muy contento porque volvemos a la tradición de política exterior que siempre nos dio un lugar especial en el mundo. Nosotros actuamos durante mucho tiempo a partir de principios y eso destacó a México. Una de las cosas más reconocidas en el mundo era la política exterior de nuestro país. Entonces, eso se está recobrando y los diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores saben hacer este trabajo y cuentan con mi apoyo, cuentan con mi respaldo, para que también no se piense que fue un servidor público despistado o tuvo que ver con una postura personal de Marcelo Ebrard. Él está aplicando una política exterior que se define en nuestra Constitución. Muchas gracias, presidente. Eric Martin de Bloomberg News. Para regresar un momento a la pregunta de mi colega al respecto de Venezuela, entiendo el principio de no intervención, pero también el gobierno favorece al diálogo y hemos visto varios diálogos mediados a veces por terceros países como México, hasta un diálogo con el Papa y con un Congreso ignorado, que es la situación hoy en día en Venezuela, sin elecciones abiertas, protestas violentas y un éxodo de millones de venezolanos, incluso varios miles a México, llegando a México cada año. ¿A qué punto usted considera que ya no sería suficiente solo exhortar al diálogo y qué más estaría dispuesto a proponer México por un lado? Y por otra parte, presidente, ¿cómo explica usted no opinar sobre la manera en que se está manteniendo Maduro en el poder en México, pero usted ha expresado apoyo para que Jeremy Corbyn sería, por ejemplo, primer ministro en Reino Unido? ¿No es una diferencia entre países en cómo comenta usted o cómo comenta el gobierno en preferencias del poder? Muchas gracias. Bueno, nosotros estamos por el diálogo, eso sin duda. Incluso es un principio constitucional en política exterior. La solución pacífica de las controversias, y a eso se llega con diálogo. En eso participamos, todo lo que sea diálogo. Lo que no podemos es condenar a un gobierno extranjero porque es violar el principio de no intervención, de autodeterminación de los pueblos. Un principio constitucional, pero diálogo sí, en todo lo que podamos dialogar. Aquí me llevaría algún tiempo recordar lo que ha sido la política exterior en los buenos tiempos de México, de diálogo, de protección de derechos humanos, y de no intervención,
de no sumarnos a condenas contra países. Estoy hablando en lo general, porque no quiero puntualizar, no quiero precisar. Esto es un asunto que genera mucha polémica, pero debe de entenderse que no es un asunto de simpatías, es un asunto que tiene que ver con nuestra política exterior, con los principios de nuestra política exterior, que siempre han dado resultados, al grado de que, repito, se le reconoce a México por esa política exterior. Hubo un tiempo que se abandonó esa política exterior y que secundamos decisiones tomadas en otras latitudes y por otras causas. Nosotros no vamos a actuar así. Vamos a ser respetuosos de todos los gobiernos y de todos los pueblos del mundo, siempre. Y los conservadores quisieran que nos metiéramos en estos casos. Pero se callan cuando se cometen también atropellos de parte de gobiernos afines al conservadurismo. Entonces nosotros preferimos la neutralidad, no meternos. Y repito, no es un asunto de simpatía, es un asunto que tiene que ver con principios de nuestra política exterior, que los vamos a defender. Y lo de Corbyn lo dije porque somos amigos y además eso es otro asunto, no tiene que ver con política exterior. O sea, los ingleses, los ciudadanos del Reino Unido van a decidir en su momento quién debe de gobernar. Corbyn para mí es uno de los dirigentes mundiales más importantes, como tengo simpatías por otros. Pero Miguel Ángel Revilla también, que por cierto les adelanto que nos va a visitar el presidente de España el día 30 de enero, va a estar el presidente de España. El presidente Maduro lo conocí el día de la toma de protesta, no lo había visto. Yo creo que lo vio más Fox y Calderón, como dato, nada más. Bueno, muchas gracias. Gracias por darnos la confianza nuevamente de creer en el gobierno de México. Gracias por ver el video. Suscríbanse, denle me gusta y compártanlo para que todos estén informados de las nuevas políticas